Yo empecé con 13 años, el entrenador del Club Coruña, Fer, empezó al instituto, a la clase de educación física y nos hizo unas pruebas, nos presentó lo que era el deporte de la halterofilia y al principio no me gustaba, pero al final fui a probar y hasta el día de hoy. De Madrid y entrenamos pues de lunes a sábado, los lunes, miércoles y viernes mañana y tarde y martes, jueves y sábado solo por las mañanas. Yo en arrancada hago 96 y en 200 107. No, ya la categoría en la que estoy 63 kilos, yo creo que ya hasta que me retiro. Vale. Yo creo que daría un 50 a la cabeza, un 40 a la técnica y un 10 a la fuerza. La flexibilidad la incluiría dentro de la técnica. Me gusta más la arrancada y se me da mucho mejor. ¿Es una persona más bien de técnica que de fuerza o...? Sí, se podría decir que sí. Pues yo recuerdo que lo primero fue una exhibición en el deporte en la calle, que es donde se exponen varios deportes en la ciudad de La Coruña y ahí fue la primera vez. Y luego recuerdo que fui a competir a Vigo. Yo entreno en la Blume, pero sigo perteneciendo al Club de Coruña. No, una cosa es pertenecer a la selección española y luego pues, a nivel nacional compito por el Club de Coruña. Sí, bueno, yo creo que el CrossFit ha ayudado a la halterofilia y la halterofilia ha ayudado al CrossFit. Exacto. Creo que es un aporte mutuo, porque el CrossFit sí que es verdad que ha dado más a la halterofilia y la gente de la halterofilia ha ayudado a enseñar los movimientos de halterofilia al CrossFit, entonces creo que es un aporte mutuo. Bueno, ahora mismo como deportista participar en unos Juegos Olímpicos, que yo creo que es el sueño de todo deportista. De momento está un poco en el aire porque somos varias chicas, todavía no sabemos las plazas que vamos a tener, pero el sueño está ahí alcanzable. Después del deporte pues estoy estudiando fisioterapia y lo que salga. A nivel deportivo me impresiona mucho, por ejemplo, David Cal como deportista, además es gallego y las medallas olímpicas que nadie las ha superado, así que un ídolo para mí, eso seguro. Bueno, aparte de la halterofilia, me gusta pasar mucho tiempo en familia, la verdad. Soy apasionada de los momentos con amigos y familia, sobre todo porque durante todo el año estoy en Madrid, no vivo aquí, así que cuando vengo pues ese es mi mayor hobby. Bueno, yo creo que destaca Rusia, destaca China, destaca Pakistán y España pues está en un buen momento, por supuesto. No al gran nivel que están esos países, pero buen nivel tiene. Descanso total, a lo mejor una semana en Navidades y una semana o dos en verano y luego el resto pues tenemos vacaciones, Navidades y verano, pero siempre es un descanso activo para no perder demasiado la forma. La alimentación creo que es bastante importante porque es el combustible que nos damos a nuestro cuerpo. Si es mal combustible obviamente no vamos a funcionar bien, por lo tanto creo que es muy importante. Bueno, creo que puedo tener un equilibrio. En la arrancada creo que soy bastante técnica y por ejemplo en los tiempos me falla la técnica más que la fuerza trasera. Pues creo que me gustan los tirones de los tiempos y la pierna trasera. La pierna. Nada especial.
gusta, por ejemplo, escuchar música o tomarme un tiempo de reflexión y concentración, pero nada especial. Por último, ¿qué le dirías a las chicas que para que pierdan el miedo a practicar este deporte o algún otro deporte de fuerzas? O sea, los mitos que hay establecidos, que se piensan que se van a poner como Hulks. No tengan ningún prejuicio a la hora de empezar a hacer algún deporte de fuerza, porque mucha gente está equivocada, que se informen un poco y que lo que les va a aportar el deporte no se lo va a aportar.